Todos, bienvenidos. Vamos a empezar en unos 3 minutitos nuestra masterclass. Estamos con nosotros junto con la coordinadora de turismo Verónica Román y también con nuestro invitado Francisco Dusdevez de Metropolitan Touring. Esperemos unos 3 minutitos y estamos comenzando. Podemos comenzar, Verito, si deseas. Bueno, buenas tardes con todos. Agradecemos a quienes se han conectado esta tarde para nuestra masterclass Creando experiencias memorables en turismo. Voy a dar paso a Francisco Doustevez, gerente de responsabilidad corporativa y sostenibilidad corporativa de Metropolitan Touring, a quien agradecemos por compartir justamente esta tarde parte de su vasta experiencia. Nos va a dar ciertos tips. Y a continuación les hablaremos sobre el concurso, en qué consiste y sobre todo los premios. Adelante, Francisco, muchas gracias. Buenas tardes, Verónica, muchas gracias por esta invitación. Seguramente vamos a compartir unos lindos momentos con los estudiantes que estén ahí y todo el público que esté escuchando, porque el tema turismo, a más de ser apasionante desde cualquier frente y perspectiva que se lo quiera ver, es un tema que va a ir cambiando y ya empezó a cambiar. Y lo bueno de esto es que nos deja un espacio justamente para poder ser creativos, poder innovar, poder dejar bien sentado el nombre de nuestro país y sobre todo dejar bien sentado el nombre de nuestro país en dos ámbitos, ¿no? El ámbito local, nacional, es decir, para los potenciales turistas ecuatorianos y no se diga para los potenciales turistas extranjeros, pero el mensaje de fondo es que todos tenemos que estar preparados para este tema. Por lo tanto, para mí es un honor estar ahora en este escenario de la UDLA y poder compartir con ustedes una serie de detalles interesantes. Lo bueno es que esta sesión está siendo grabada, así que si quieren relajarse un poquito y atenderla y tratar de absorber la mayor cantidad de cosas en temas visuales, etcétera, pues bienvenidos. Y si no, si ustedes prefieren ya ir tomando notas y todo esto, pues perfecto, queda totalmente a cargo de cada uno de ustedes. Bueno, voy a compartir pantalla justamente para poder empezar con estos detalles. Yo quiero siempre asegurarme de que estamos escuchando bien, que ustedes tienen un buen audio. Ustedes deberían ir algo de una música de fondo, deberían escuchar por ahí ahora. Si es que están sus cámaras, sus pantallas, sus parlantes en buen estado, deberían estar viendo
una pantalla negra que simplemente dice empezaremos en unos minutos. Y vamos a empezar justamente ahora para poder conversar sobre estos temas. Ya Verónica me presentó, mi nombre es Francisco Dusdevez, yo llevo algunos años en turismo y siempre digo, estoy involucrado en turismo desde el año 86, pero reitero que es 1986 y no 1886. Yo empecé como guía naturalista en Galápagos, justamente en el Parque Nacional en ese año, 1986, y poco a poco he ido tomando diferentes posiciones y diferentes lugares en turismo. He estado en la parte comercial, he estado en la parte operativa, he estado en la parte promocional, en ferias, representando al Ecuador por ciertos medios como Quito Turismo, Ministerio de Turismo inclusive, y también en la empresa para la que laboro, que es Metropolitan Touring. Así que para mí es un honor, como les dije, poder compartir un poquito de esta experiencia mía en el campo e ir pasando revista a estos temas para entender de qué se trata este masterclass y qué vamos a compartir esta tarde con todos ustedes. Vamos entendiendo primero estos conceptos básicos, ¿no? Cuando escuchamos masterclass, y ustedes habrán visto algunos y diferentes estilos, sobre todo porque no hay un solo tipo de masterclass, sino hay varios estilos de aplicación de masterclass, pero la manera que yo lo defino para ustedes es que es un momento para compartir conocimientos aplicados y experiencia de campo. Y la experiencia de campo muchas veces es difícil sacarla, ¿no es cierto?, de una biblioteca y ponerla a estudio. La experiencia de campo es algo que se va trabajando, que se va armando en el día a día y no necesariamente está ahí en una biblioteca donde podemos sacar e incorporarla. Y esa es justamente la gran bondad, el gran beneficio de un masterclass, que podemos traer finalmente algo de esa experiencia de campo aquí, a un evento telemático donde podemos compartir todos estos detalles. ¿Y qué es lo que estamos buscando con esto? Aprender a realizar una tarea específica, que en este caso es convertirnos en unos blogueros de viaje, influencers de viajes, teniendo un poquito de esta experiencia que espero poder pasar un poquito o bastante a todos ustedes, ¿no? Y sobre todo yendo más allá de lo básico, porque si solo hablamos de cosas básicas, pues el conocimiento al final del día termina siendo básico. Así que vamos a ir, el objetivo es ir mucho más allá de eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya les he dicho un poquito, de esta manera telemática. Vamos a usar unas imágenes que tengo por ahí, unos gráficos, unas ideas puestas todo en conjunto. Y vamos a usar estos conceptos específicos, herramientas visuales que les acabo de decir, y esto nos va a permitir entender qué es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, cuál es finalmente el propósito. Y el propósito en este caso, que es la definición acá, es que nos convirtamos, como les decía al inicio, en blogueros, influencers de viaje. Vamos a capacitarnos de una manera diferente, pero divertida. Es decir, aquí no hay un texto, no hay un libro, no hay lección número 17 que estamos aprendiendo esta tarde, sino que de una manera divertida vamos a conversar de muchas cosas y vamos a explorar en base al conocimiento maneras creativas de descubrir el Ecuador y de armar programas en el Ecuador, programas turísticos en este caso. Y quién sabe, tal vez hasta podamos ganarnos unas experiencias de turismo, eso vendrá más adelante en unos lindos detalles y como dice la frase coloquial, así nomás. Así es como vamos a estar esta tarde acá. Bueno, vamos con los números porque los que hemos dado clases nos encanta hablar de números, sobre todo para entender la realidad. Y los números, más allá de un cuadro Excel o un gráfico, etcétera, los números lo que hacen es interpretarnos un poquito la situación, cómo ha cambiado y hacia dónde va. Habían diferentes proyecciones antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Y lo que hemos aprendido en turismo es que hay una total incertidumbre para realizar el famoso, la palabra inglesa, ¿no? Que usamos todo el tiempo, el famoso forecast. Ahora no hablamos de forecast, hablamos de nowcast, es decir, solo podemos fijarnos en el presente. No podemos pensar muy adelante a menos que solo podamos ver los números en retrospectiva. Y en este caso, ¿qué es lo que pasó al momento de que se dio la pandemia y claro, y el turismo bajó, etcétera? Es que claro, se cayó el turismo a números nunca antes vistos,
pero como el turismo es una actividad tan bonita, tan necesaria para el desarrollo de personas, economías, intereses personales, etcétera. Claro, la recuperación es mucho más rápida y así como cae en picada, también sube en picada, dado un tiempo prudente que seguramente está asociado al tema de vacunación y el regreso, no quiero decir a una nueva normalidad, sino un regreso saludable a un mundo que brinde nuevas oportunidades para el turismo. Por lo tanto, si estaban esperando que yo les diga cuál va a ser la proyección, no hay forecast, hay nowcast. Y la proyección es que estamos hoy día juntos conversando sobre estos temas. Es 4 de mayo y ahí estamos conversando sobre esto. Bueno, ¿por qué el turismo realmente importa? Y no quiero entrar en mucho detalle de esto, sino hacernos la pregunta a nosotros. ¿Por qué el turismo realmente importa? Y tiene mucho que ver con economía, obviamente, del mundo, no solo de los países, pero también tiene mucho que ver con una democracia y una manera muy realista de generar plazas de trabajo, de generar diferentes visiones de la economía, de dejar ser una actividad o mejor dicho, cambiarse de una actividad extractiva a algo más productivo como puede ser el turismo. Si vemos que el turismo, si bien usa recursos, es lindo pensar que no es una actividad extractiva como tal. Tiene mucho que ver, obvio, el cómo lo manejemos, pero no es una actividad extractiva. No es una producción de madera, no es una producción petrolera, no es una producción siderúrgica, industrias, etcétera. Se le dice vulgarmente a la industria sin chimeneas, pero a mí no me gusta, la verdad, ese concepto porque no nos hace entender bien finalmente qué es el turismo. Debemos hablar de que es una actividad muy interesante que genera en todos los trabajos mundiales, 1 de cada 11 está asociado directa o indirectamente a turismo y una serie de números importantes relacionados a exportaciones, el GDP, el Producto Bruto Mundial, etcétera. Ahí es donde está el turismo. Y por eso nos debe realmente importar, porque el turismo finalmente genera una dinámica, una sinergia en la economía que le permite a los países avanzar a pasos un poquito más decididos, un poquito más realistas, fáciles de medir y sobre todo que van a dejar una serie de beneficios en una cadena de valor muy interesante. Se habla muchas veces de la industria del turismo. Eso es otro término que sigue en debate para mí, porque no es una industria, no manufacturamos nada, lo que hacemos es crear experiencias. Eso es el turismo como tal. Y ahí es donde viene muchísimo entonces el cómo creativamente armamos un paquete para entender que esa es la experiencia que queremos comercializar. Bien, yo les quería también presentar un poquito de quién soy yo, quién es Metropolitan Touring para los que no conozcan o tengan tal vez un conocimiento parcial de lo que somos como empresa. Somos una operadora turística, somos una gran marca de turismo en el Ecuador y también en la región, porque estamos presentes como Metropolitan Touring en Perú y en Colombia, pero Ecuador es nuestro lugar de nacimiento. Y lo que es importante que ustedes comprendan cuando escuchan el nombre Metropolitan Touring es que tenemos o estamos presentes en las dos ramas. Tenemos Metroagencia, que es la agencia de viajes que se encarga del turismo emisivo, o sea, los ecuatorianos o los residentes en el Ecuador que se van afuera, es decir, que se van a Miami, a Londres, a Australia, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la división de turismo receptivo o el negocio de turismo receptivo, que en cambio es atender a todos los que tengan algún tipo de interés en el Ecuador, ya sean ecuatorianos como tal o internacionales, visitantes internacionales. Entonces, en turismo receptivo, nosotros manejamos todo el paquete de personas o ecuatorianas o extranjeras que quieren visitar el Ecuador con algún tipo de interés general, algún tipo de paquete y armado o algún tipo de nicho específico en el Ecuador. Ahí es donde estamos nosotros. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque cuando yo a veces cuento, soy de Metropolitan Touring o trabajo en Metropolitan Touring, generalmente la primera pregunta que me hacen es, ¿y cuánto cuesta un ticket a Miami? Y entonces ahí yo les tengo que decir, no, yo estoy en turismo receptivo y me encargo justamente de ayudar o estoy en el negocio de la empresa que se encarga de enseñar el Ecuador a sus
exploradores, a sus visitantes, ya sean estos ecuatorianos o extranjeros como conversábamos. Tenemos 68 años ya de experiencia en el mercado, un poquito más. Exploramos el Ecuador en todos sus ámbitos, en todos sus áreas geográficas, destinos, etcétera. Tenemos varios premios de excelencia como empresa, sobre todo por la calidad de servicios que damos, y en el tema sostenibilidad somos una empresa 100% carbono neutro, es el carbono neutro organizacional, es decir, está extendido a lo largo de toda la organización y no solamente en una parte de la organización que puede ser el área administrativa o el área operativa. En el caso nuestro es organizacional, es toda la empresa la que es carbono neutro, y de eso podemos conversar en algún otro momento. Pero en resumen, eso es lo que es Metropolitan Touring, y me encanta que con la UDLA podamos conversar y compartir estas experiencias, parte de nuestro conocimiento en el tiempo. Como les decía, son ya 68 años de escribir muchos libros y de tener lindas experiencias. También somos dueños de algunas propiedades, y ahí viene una gran diferencia con un tour operador, llamémosle, que no es dueño. El momento que un tour operador no es dueño de una operación, no puede poner sus estándares de calidad o exigirlos como tal. La gran ventaja que Metropolitan Touring tiene es que por ser dueños de ciertas propiedades, podemos poner nuestros estándares de calidad, y esos estándares de calidad pasan por un proceso de innovación, pasan por un proceso de mejoramiento continuo y pasan por un proceso de entendimiento de cuáles son las tendencias en el mundo para poder dar a los visitantes internacionales y también a los ecuatorianos esas experiencias memorables. Y vamos ajustándonos, ¿no? Oferta, demanda, tendencias, lo que uno quiere, lo que el otro quiere, y de esa manera le vamos siempre dando nueva forma al producto. Aquí rapidito les cuento, tenemos 3 barcos en Galápagos. Este es el Santa Cruz 2 con capacidad para 90 huéspedes. Este es la Pinta, que tiene capacidad para 48 huéspedes. El Isabela 2 tiene capacidad para 40 huéspedes o exploradores, como les decimos nosotros también. Y tenemos un hotel en la isla Santa Cruz, en Galápagos, que es el Hotel Finch Bay. Y acá en el continente tenemos dos propiedades. Una de estas es Casa Gangotena, en el centro histórico de Quito. Quienes han explorado Quito, han caminado en el centro histórico en la Plaza San Francisco, seguramente han visto Casa Gangotena, seguramente se han tomado un brunch o un café quiteño en Casa Gangotena, y si no lo han hecho, consideren este masterclass una invitación para que vengan y puedan compartir. Si no consumen, no hay problema, vengan y conozcan, porque está abierta, las puertas están abiertas para que ustedes conozcan, y el concierge o la concierge les pueden con mucho gusto enseñar lo que es Casa Gangotena en el centro histórico. Y como parte del distrito metropolitano de Quito, en el noroccidente, en el área de Mashpi, donde está la reserva Mashpi, que es una reserva de biosfera, está Mashpi Lodge. ¿Ya? Metido ahí en el bosque, uno de los lodges más impresionantes y más queridos aquí en el Ecuador y en la región de América Latina. Así que esos son las 6 propiedades que Metropolitan Touring tiene. Vamos entonces a lo básico para entender entonces estas cositas, ¿no? ¿Y por qué les digo básico? Es porque si nosotros ya podemos ir más allá de pensar que la Tierra no es plana, sino que es redonda, bueno, ya hemos completado el capítulo 1 de esta charla. La Tierra, el planeta nuestro, es espectacular, es redondo, no es plano, y en ese planeta hay una serie de lugares, destinos por explorar. Si en esos destinos, o sea, esos destinos les podemos identificar fácilmente en el mapa, pues tenemos ya las de ganar. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque el Ecuador es un país en Latinoamérica, en Sudamérica, el segundo más pequeño de todos, después del Uruguay. Cuando hablamos de un Australia, de un Canadá, de un Estados Unidos, es muy fácil posicionar en el mundo del turismo un gigante, llamémoslo así, del turismo y de la geografía. Un país como el Ecuador es un poquito más complejo, porque para nosotros es sencillo el Ecuador, porque estamos aquí todo el tiempo, porque estamos familiarizados con cierta terminología, porque entendemos algo de la geografía, inclusive del Ecuador, pero afuera y no nos conocen tanto. Entonces tenemos un reto grande, y ahí viene tal vez el mensaje número 1 de este masterclass, el cómo asegurarnos de que la geografía de nuestro país se la entiende, para que se comprenda entonces por qué el Ecuador ofrece una serie de experiencias en cultura, en naturaleza, en un mix de los dos,
y con una logística muy fácil de conectar en la parte de conectividad aérea. Ya vamos a entrar en algunos de esos detalles. El momento que tenemos ya masterado o hemos dominado estos temas de geografía, podemos lanzarnos al mundo a conversar dónde exactamente está el Ecuador, porque un error que a veces los profesionales en turismo hacen es asumir que la audiencia internacional va a entender fácilmente dónde está el Ecuador. Y tenemos que hablar de cosas muy sencillas. A veces decir línea ecuatorial o los trópicos puede ser demasiado genérico porque no somos el único país tropical. Hay muchos países donde los trópicos, ¿no es cierto?, cruzan. Y también hay algunos países donde la línea ecuatorial, o sea, el Ecuador, también cruza. No somos el único país. Tal vez lo que sí somos es el único país donde se hicieron las mediciones geodésicas y de ahí sale el nombre de nuestro país, Ecuador. Les voy a contar una historia bien interesante más adelante. Luego, cuando hablamos del Ecuador geográficamente, para poner en perspectiva, y ahí le incluimos a las Islas Galápagos, hablemos de que no están pegados, sino que hablamos de un territorio insular lejos, y para dar números sencillos o maneras sencillas de exponer, de hablar del Ecuador, hablemos de una latitud 0, longitud 90 grados oeste para el caso de las Islas Galápagos y longitud 80 para el Ecuador continental. Y ahí dos zonas horarias, GMT-5 para el Ecuador continental, GMT-6 para las Islas Galápagos. Pero ahí no se acaba todo, porque les cuento, mis queridos amigos y amigas, que esos son solo datos geográficos que con un GPS fácilmente alguien se puede dar cuenta o pueden ser ya un obstáculo para entender qué es el Ecuador. Por eso siempre es mejor utilizar analogías. Y las analogías en este caso permiten que el visitante o el potencial entendedor del Ecuador, quien viene acá, o ecuatorianos inclusive, que les pueda servir de algo, podamos compararnos con otros sitios del mundo para entender las distancias, para entender los tamaños. Porque si decimos internacionalmente, por ejemplo, el Ecuador es el segundo país más pequeño de Sudamérica, a alguien de Estados Unidos, a alguien de Canadá, a alguien de Rumania, a alguien de Inglaterra, no le estamos diciendo nada, le estamos diciendo un dato nada más técnico que no tiene nada que ver con su realidad. Pero si utilizamos analogías y decimos el Ecuador en Sudamérica es aproximadamente o tiene aproximadamente el mismo tamaño que el estado de Colorado en Estados Unidos o Gran Bretaña en Europa, entonces estamos hablando correctamente. Estamos haciendo entender de qué tamaño finalmente es el Ecuador sin haber dicho 278.820 kilómetros cuadrados. Entonces, usar analogías cuando hablamos del Ecuador es la base para que nos puedan entender bien. Otros pueden optar por hacer este tipo de explicaciones, ¿no? Podemos hablar de un Ecuador de 4 regiones naturales, región insular, costa, sierra, Amazonía, y luego pasar a hablar de ya cosas más específicas. La capital Quito, la ciudad más grande Guayaquil, o el puerto principal más grande que tiene esta área de los trópicos es la ciudad de Guayaquil, algunos otros puertos, Amazonía y sus puertos grandes como la ciudad del Coca, etcétera. Esto ya viene a nivel de conocimientos que cada persona vaya agarrando del Ecuador. Por lo tanto, lección o digamos parte número 3 ya de lo que estamos conversando es entender bien la geografía que tenemos en nuestro país. Ahí tenemos una tarea bien interesante, pero no geografía de estos datos, ¿no? Que solo son números finalmente, sino geografía lógica, geografía analítica, geografía analógica, que yo pueda hablar y me están entendiendo sin necesariamente mencionar un número. Cuando llega el momento de hablar de las Islas Galápagos, por ejemplo, ¿y por qué uso este mapa que ustedes ven acá? Es porque cuando vemos Galápagos, generalmente en los mapas que acabo de regresar ahora, a las Islas Galápagos por temas de espacio se les ubica junto al Ecuador. Y resulta que no, las Islas Galápagos están a una distancia
lejos. Si, por ejemplo, vamos a promoción turística y sacamos nuestra folletería, nuestras páginas web, etcétera, y no explicamos esto, que Galápagos está a 1000 kilómetros de distancia, y simplemente ponemos un mapa como los que ven de ejemplo acá, estamos dando a entender que Galápagos está ahí pegadito al Ecuador continental, cuando la realidad es lo que les acabo de contar, está a 1000 kilómetros de distancia. Y claro, no es tan chiquito como parece en el mapa, sino que más bien utilicemos analogías para hablar de esos 138,000 kilómetros cuadrados, incluyendo la reserva marina, que están ahí en el medio del Pacífico. Y en este caso me he permitido utilizar la analogía del noreste de Estados Unidos, de todo el área que se llama, o la geografía de Nueva Inglaterra, o el área geográfica de New England, para poner esta línea punteada que ustedes ven acá en el mapa de la derecha, que representaría la reserva marina de Galápagos, o sea, el mar protegido de Galápagos, las islas mismo del Parque Nacional, y puesto sobre el noreste de Estados Unidos. Cuando yo explico de esta manera, entonces me están entendiendo quienes potencialmente puedan venir, que Galápagos no es tan pequeño como parece en el mapa, sin necesidad de meterme en datos técnicos como 138,000 kilómetros cuadrados, lo cual no significa mucho cuando tratamos de darle una forma a esos 138,000 kilómetros cuadrados. Tal vez alguien geógrafo o un decano de geografía de una universidad, claro, fácilmente pueden dar ese número, o pueden interpretar en su cabeza 138,000 kilómetros cuadrados. Pero la mayoría de nosotros, cuando viajamos, no estamos buscando esos datos, sino analogías que nos permitan entender. Y claro, si me explican de una manera ya más didáctica, más lúdica, el que Galápagos no está tan pegado al continente, sino que está con un dato exacto, 1000 kilómetros de distancia, o 612 millas náuticas para los que manejen millas o el sistema imperial de medidas, pues estoy hablándoles a su medida, estoy hablando su idioma, y por lo tanto la comprensión del producto es bien sencilla, o al menos es mucho más fácil para poder justamente interpretar otra serie de cosas. Sin decir eso, por ejemplo, lo que sucede cuando lo explico correctamente es que se comprende por qué un vuelo toma hora y media desde Guayaquil hasta las Islas Galápagos. Si yo no explico las bases de la distancia, nadie va a comprender por qué el vuelo toma tanto tiempo, o sea, hora y media. Muchos inclusive me preguntarán, ¿pero qué tipo de aviones tienen para que sea tan largo el vuelo? Claro, lo que se está obviando es la distancia, que en este caso, como les digo, son esos 1000 kilómetros. Y luego, para los que ya conocen Galápagos o han estudiado un poquito más de la geografía, ya saben que Galápagos es un archipiélago, es decir, no es una o dos islas, sino hablemos de un grupo archipiélago de 20 islas, donde hay una capital provincial, que es Puerto Vaquerizo Moreno en la isla San Cristóbal, y donde hay dos aeropuertos para llegar, el uno en San Cristóbal, en la isla San Cristóbal, y el otro en la isla Baltra, de ubicación central, que ustedes ven ahí en los diferentes iconos. Cuando yo empiezo a promocionar y hablar creativamente sobre los destinos, yo me hago entender fácilmente. Y el momento que yo me hago entender fácilmente, los mensajes llegan más directos y puedo meterme en el vocabulario comercial. Y yo sé que hay algunos comerciales de redes, por ejemplo, que están conectados a este masterclass y fácilmente van a entender. El problema es cuando no utilizamos estos datos y asumimos que el otro lado, o sea, el receptor del mensaje, ya sabe estos datos. Ahí tenemos un error, porque entonces no estamos verdaderamente comunicando lo que queremos. Y entonces eso genera finalmente un mapa turístico del Ecuador, con todos los atractivos, áreas protegidas, carreteras, atractivos de cultura, atractivos de naturaleza, alturas por los diferentes colores que estamos mirando ahí, distancias, nombres, etcétera, etcétera. Y de esa manera entonces salimos a promocionar qué es el Ecuador, qué es lo que tiene, cómo puede ser creativo. Y ahí es donde viene esto del que mejor conoce la geografía y los contenidos de esa geografía, se convierte en el mejor bloguero de viaje y el mejor influencer en viajes. Si ustedes ven los verdaderos profesionales, no los que hacen turismo selfie, que yo le digo, ¿no? Sino los que verdaderamente se convierten en influencers de viaje, se conocen súper bien la geografía.
Y justamente lo que hacen es explicar esa geografía. Y justamente lo que hacen es escoger las fotos correctas, no las incorrectas, porque si usamos fotos incorrectas de animales o de paisajes para describir algo, el momento que alguien se da cuenta que eso es incorrecto, se pierde la credibilidad total de ese influencer o de la empresa a la que esté representando. Por lo tanto, es vital que quien se meta a esto de ser bloguero o el interés del turismo y cómo yo utilizo redes, etcétera, tiene que hacer su investigación, tiene que conocer estos detalles para poder hablar con propiedad, como decimos. Bueno, regresemos entonces a lo que decíamos al inicio. Este es el país de Ecuador. Cuando no hablamos de la misión geodésica, no le estamos indicando a nadie por qué nos llamamos Ecuador. Ecuador significa, pues, viene del francés, l'équateur, la mitad, o sea, la línea intermedia o la línea imaginaria que divide en dos mitades iguales el planeta. Y esto es lo que nos hace lo que somos. Y cuando fue la misión geodésica no vino al Ecuador, por obvias razones. El nombre Ecuador viene mucho más tarde. La misión geodésica vino al virreinato del Perú y es justamente la Condamín que sugiere que el nombre de este país, justamente porque está cruzada por la línea ecuatorial, debería ser el Ecuador. Y más adelante eso se hizo verdad. Pero bueno, así es como empiezan la creación de historias, la creación de contenidos, los datos interesantes de estos geodésicos, que finalmente son científicos con un componente ecuatoriano, Pedro Vicente Maldonado, y el resto de origen francés, que verdaderamente un Dream Team, si queremos ver, porque estos son los que le empiezan a poner al nombre Ecuador en los mapas. Y ese nombre es lo que en turismo hoy en día utilizamos. Por lo tanto, asociar este tema de los geodésicos con el Ecuador y naturalmente el nombre del país y turismo, etcétera, nos da credibilidad en lo que estamos diciendo. Por lo tanto, tenemos este gran atractivo cuando ustedes estén caminando por esta área de la mitad del mundo, pues camínense por la mitad y van a ver a todos los geodésicos que finalmente le pusieron en el mapa geográfico, cartográfico del mundo, etcétera, este lugar de las mediciones. Todavía no se llamaba Ecuador, eso pasó mucho más adelante. Pero es en esta geografía complicada, histórica, llena de irregularidades, ¿no? Y no me refiero a irregularidades desde la perspectiva negativa, sino irregularidades geográficas, valles, ollas, nudos, volcanes, montañas, cráteres colapsados, ciudades que como que nadan entre todo esto. También hay una serie de valores culturales, es decir, no solo la geografía es lo interesante, sino la cultura de estos sitios y naturalmente la naturaleza, dado la biodiversidad que tenemos en el país, por esta realidad geográfica. El tener en los trópicos, por ejemplo, una cadena montañosa como los Andes, hace que a un lado de los Andes tengamos un tipo de biodiversidad y al otro lado de los Andes tengamos otro tipo de biodiversidad. Y claro, no se diga las famosas Islas Galápagos con su flora y fauna muy conocida en el mundo. Nombres como Charles Darwin deben ser siempre asociados a Galápagos porque más a veces conocen afuera por Darwin que por Galápagos y que Galápagos le pertenece al Ecuador. Por lo tanto, el turismo o vender turismo termina siendo, o crear programas turísticos termina siendo una un lindo rompecabezas en donde el secreto está en encontrar las piezas correctas y que calcen cada una. Las piezas están ahí y las piezas son increíbles, pero hay que saber colocarlas en el orden correcto, hay que saber colocarlas en la lógica visual y hay que saber colocarlas pensando quién va a armar este rompecabezas. Sí, al inicio vamos a ser nosotros como estudiantes de turismo, como trabajadores profesionales en turismo, pero hay que pensar finalmente quién nos va a leer en el otro lado. Una cosa es crear un programa pensando como nosotros y otra cosa es crear un programa pensando quién potencialmente me lo puede comprar o quién potencialmente puede estar interesado. Y es así entonces como llegamos a la parte 2 de esta pequeña introducción que les he dado, en donde viene el armaje del programa turístico, que es uno de los fuertes de este masterclass que tenemos juntos esta tarde y noche. El armaje de este programa turístico finalmente tiene que tener una serie
de requisitos, y esos requisitos les he puesto en una lista acá para que podamos irlos identificando, donde tiene que haber un atractivo o un interés, y ahí puede ser algo de naturaleza, puede ser algo de cultura, puede ser algo de los dos. Puede ser el clima, el gran atractivo, y el Ecuador es verdaderamente fantástico si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Tenemos 12 meses del año visitables, es decir, no tenemos estos extremos de clima como Alaska o Patagonia, entonces acá se puede venir 12 meses del año, y eso nos ayudaría mucho a repartir la estacionalidad que tenemos en turismo, para no concentrar todo en el verano del hemisferio norte o todo en los meses de invierno del hemisferio norte, y más bien regar en el año estos diferentes atractivos, intereses que suceden. Luego, los destinos que ya tienen nombre, y claro, Galápagos va a la cabeza de esos destinos. No podemos decir que Cuenca está a la cabeza, o que Azogues está a la cabeza, o que Esmeraldas está a la cabeza. Esos tal vez le siguen un poquito más atrás, pero Galápagos es el que lleva la delantera. Y luego, claro, vendrá la ciudad de Quito, y luego vendrán destinos ya más geográficos, como por ejemplo Amazonía. Pero claro, Amazonía es una región gigante en Sudamérica, entonces debemos hablar de Amazonía ecuatoriana, debemos hablar de los Andes ecuatorianos, debemos hablar de la costa del Pacífico ecuatoriana, y de esa manera vamos creando conocimiento en estos destinos que terminan siendo parte de este armaje del programa turístico. Luego viene el entender bien el mercado nicho al que estamos atacando en este instante, es decir, ¿a quién le quiero impresionar? ¿A quién le quiero atraer? ¿Es una audiencia joven? ¿Es una audiencia madura en edades? ¿Son parejas? ¿Son LGBT? ¿Son mayorcitos? Es decir, hablemos ya de los retirados. ¿A quiénes? Puede ser que la respuesta sea a todos, pero a todos no va a funcionar naturalmente la misma táctica. Tendré que entender a este nicho le trabajo con qué, a este mercado lo trabajo con qué. Y nichos significan pues justamente los que tienen algún interés muy específico, que salen de la generalidad. Por ejemplo, la observación de aves. Es un mercado nicho porque el observador de aves va a tranquilamente querer, no le va a importar sacrificar, por ejemplo, una estrella de calidad en los servicios, siempre y cuando yo pueda ver una gran cantidad de aves. Por lo tanto, mi mercadeo tendrá que enfocarse a cómo enseño operativamente la mayor cantidad de aves que pueda, ya sea en Amazonía o acá en el noroccidente, atrás de la ciudad de Quito, etcétera, etcétera. Otro mercado nicho puede ser, por ejemplo, los buscadores de arte, pero no me refiero a compradores de arte, sino los que quieren ver arte, arte colonial, arte neoclásico, etcétera, y entender parte de la historia y cultura. Naturalmente tendré que meter a la ciudad de Quito, ahí sí tengo que meter a Cuenca y tal vez un par de otros lugares en el Ecuador, pero es de entender bien estos nichos, dónde están y qué están buscando de nosotros. Luego hay que entender que lo que vamos a armar tiene que responder a una necesidad. Y si bien puede sonar muy lógico o muy comercial, es una de las cosas que a veces no se considera cuando estamos tratando de armar. A ver, lo que voy a armar, el paquete turístico que voy a armar, ¿va a responder a una necesidad o no? ¿Hay una demanda por esto? Y entro en el último que está puesto aquí en el gráfico. ¿Hay una demanda por este tipo de actividades? Por ejemplo, los visitantes quieren naturaleza, pero ¿qué quieren de la naturaleza? ¿Quieren actividades deportivas en la naturaleza? ¿Quieren observación de animales en la naturaleza? ¿Quieren algún nicho en la naturaleza como la botánica? ¿Qué están buscando para entender entonces si lo que voy a armar va a responder a una necesidad o no? Y nos toca ser, queridos amigos y amigas, muy parcos en el tema. Si no responde a una necesidad, cuestionen si vale la pena armar ese paquete. Por lo tanto, no todo paquete turístico va a salir a venderse fácilmente. Y les doy un ejemplo. Si yo me enfoco a tratar de vender la artesanía en madera de San Antonio de Ibarra, pero esa madera justamente está utilizando maderas de especies nativas o endémicas del Ecuador que implican la tala, la extracción de bosques, automáticamente no responde a una necesidad,
porque el mundo hoy en día, el visitante es mucho más sensible a las actividades extractivas que se asocian a turismo. Por lo tanto, no va a valer la pena que me desgaste, ya que lo que quiero armar no responde a una necesidad. Así que tengan eso muy en cuenta. Y en este proceso del armaje, vas, como es un rompecabezas, ¿no es cierto? Nos va a tocar jugar mucho, pieza 1, pieza 2, no coincide con la pieza 4, sino que tengo que encontrar primero la número 3 para que la 4 encaje y luego buscar la 5, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de ese proceso que a veces puede sonar o verse tedioso, tengo que enamorarme apasionadamente y tengo que enamorarme hasta que lo consiga. Como les decía, sin embargo, los profesionales de turismo en Ecuador invierten poco tiempo en estudiar a fondo el mercado al que van a vender. Entonces, podemos pensar que el Ecuador para un interés de Inglaterra va a ser el mismo que un ecuatoriano, va a ser el mismo que un norteamericano, va a ser el mismo que un alemán. La respuesta es siempre no, porque responden a diferentes necesidades. Por lo tanto, no puedo pretender que un programa armado para ingleses va a funcionar con un mercado ecuatoriano o que algo armado para los ecuatorianos va a necesariamente funcionar para los alemanes. Ese es algo que tenemos que salir. No hay un programa estándar, no hay solo esta actividad. Hay que saber entonces jugar con estas variables para entender entonces cómo voy armando el programa más creativo a estos visitantes. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que en turismo debemos enamorarnos de un concepto, innovación. Ahora, ¿qué es la innovación? Porque se oye por todo lado innovación, ¿no es cierto? Y vamos a topar unos temas generales primero y luego les vamos a asociar a turismo. Pero vamos a definir qué es la innovación. Y ustedes habrán escuchado miles de definiciones, algunas de sus geniales profesores en el colegio y algunos obviamente ya decanos en universidad. Pero mi definición favorita de la innovación es un cambio que introduce algo nuevo. Y les digo así, sencillo, porque yo he escuchado definiciones súper complejas de innovación. El estudio de mercado dice que vamos. Sí, esas son definiciones tal vez más técnicas, más profundas, etcétera. Pero si ustedes quieren definir algo sencillo para poder asociarlo a cómo armar un paquete turístico, piensen que la innovación es un cambio que introduce algo nuevo. Entonces, regreso a la idea que decíamos de los mercados. No puedo pretender que el mercado inglés me compre un paquete ecuatoriano, como tampoco puedo pretender que un ecuatoriano me compre un paquete armado o diseñado para un mercado alemán. Ahí es donde vienen entonces estos cambios que nos introducen algo nuevo. Y vamos a ir en la historia para entender qué es en verdad la innovación. Si ustedes tienen sus papás en el rango de edad mío, seguramente usaron muchísimo el aparato que ven a la izquierda. Si ustedes no saben de lo que estoy hablando con el aparato que ven en la izquierda, quiere decir que sus papis son súper jóvenes y nunca vieron un tocadiscos. Y si vemos el de la derecha, más o menos salió unos años después, y sí, es un aparato que toca unos cassettes, pero aquí vino la innovación del antes y después. ¿Qué era el antes? Tener estos discos hechos de acetato, pesados, con una aguja, y la aguja en los surcos, y mientras daba vueltas el plato, ¿no es cierto?, iba tocando música. Y claro, la innovación de ese entonces, cuando se produjo este aparato, hizo que podamos escuchar en nuestras casas, y ya no solo en la radio, ciertas canciones. Esa fue la innovación de ese momento. Pero ¿cuál es la innovación que ustedes ven a la derecha? Que ahora yo puedo llevarme en un aparato chiquito, pequeño, un cassette, y me lo puedo llevar ahora a la música por todo lado. Es decir, ese aparato, por más grande que parezca el de la derecha o por más incómodo, lo podía yo portátilmente llevar a otros sitios, a la sala, al comedor, a mi cuarto, al paseo, al picnic. Esa fue la innovación. La música se convirtió portátil, la podía llevar de un sitio a otro. Claro, el de la izquierda, sí, también me lo puedo llevar, pero va a ser muy incómodo, ¿no es cierto? Poder tocar un disco en el campo o llevar permanentemente el tocadiscos a mi cuarto o al comedor o a la sala.
Ahí es de entonces donde tenemos que entender qué significa la innovación. En este caso, la innovación fue una novedad y la novedad fue la portabilidad de la música. No necesariamente el cómo la música ahora se iba a tocar, porque claro, en un aparatito chiquito como el de la derecha, yo sacrificaba mucho la calidad del sonido, pero ganaba algo que era la portabilidad de la música a otros sitios. Por lo tanto, estas innovaciones, la innovación como concepto, en conceptos modernos se divide en dos grupos, innovación sostenida e innovación disruptiva. Y seguramente sus decanos en las universidades han conversado mucho sobre estos temas de innovación y entendiendo sobre todo cuál es cuál y cómo aplicarlos. Toda innovación, eso sí, es buena. No es que las innovaciones sostenidas no son tan buenas como las disruptivas. Todo es bueno. Lo único que es malo es no innovar. Ahí sí tenemos algo muy malo, porque ahí entonces lo que hacemos es matarlo al producto y ya vamos a ver unos casos interesantes. Este es un ejemplo de innovación sostenida. ¿No es cierto? Los diferentes tipos de procesadores que en el caso del productor Intel tiene, continuamente se sostienen, van innovando más rápidos, más chiquitos, más compactos, más fáciles de colocar, más sencillos de comprar, más accesibles al mercado. Todo Intel lo que hace es poner una innovación sostenida en su producto de procesadores para computadoras. Y esto va de acuerdo también a la conducta de los consumidores. Si vemos el tamaño del primer procesador Intel, claro, no era tan chiquito como el que tenemos en la actualidad. Pero vamos a innovaciones disruptivas para entender. Ahí el que se gana el premio número uno es Apple Macintosh y todo lo anterior, ¿no? Que sacaron, en donde finalmente ya tenía algo súper chiquito que en cambio podía hacer de todo. Teléfono, agenda, calendario, música, fotografía, alarma, etcétera, etcétera. Es decir, aquí cambió la vida. ¿Y cómo cambió la vida? Es porque la conducta de la gente cambió radicalmente por el cambio tecnológico que la innovación tuvo. Y ahí es donde entonces empezamos a entender las diferencias entre algo sostenido y algo disruptivo. Como les dije, todo vale en esto. Y si en turismo podemos tener algo sostenido, que la mayoría de cambios o innovaciones turísticas son sostenidas, por cierto, muy pocas son disruptivas. La pandemia tal vez nos va a obligar a que el turismo tenga que tener algo disruptivo en su lineamiento de cómo funciona. Puede ser, pero como les decía al inicio, no hay manera de hacer un forecast al respecto. Todo es nowcast. Ahorita nada más podemos ver qué está pasando. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de innovación disruptiva que funciona? Es en las aplicaciones como WhatsApp, Facebook, redes sociales, etcétera, etcétera, porque unas supieron entender qué es lo que quería el mercado, es decir, sabían contestar la pregunta, ¿estoy respondiendo a una necesidad o no? Y si vemos los ejemplos de ahí abajo, claro, no sé quiénes de ustedes todavía tengan Hi-Fi, BlackBerry, MySpace, Messenger, el original me refiero, AOL Messenger, etcétera. Porque claro, esos se quedaron, esos no respondieron a una necesidad en el tiempo. Los otros, en cambio, sí respondieron a una necesidad en el tiempo. ¿Y qué es lo que han podido hacer? No solo ganar mercado, sino ganar credibilidad como empresas y como marcas. Eso es lo que vamos a buscar cuando queremos ser entonces estos creadores de viajes, estos influencers en viaje, estos excelentes profesionales en turismo, que tenemos que entender que para innovar tampoco puedo apagar y prender la luz y esperar que todo cambie. Tengo que primero ampliar el enfoque. No puedo innovar en turismo teniendo el mismo enfoque de siempre, porque entonces quiere decir que no voy a responder a una necesidad. Entonces, primero, ampliar el enfoque. Segundo, enamorarse, me encanta a mí, por cierto, enamorarse de los problemas y no de las soluciones. El momento que ustedes estén creando un programa turístico o mirando qué es mejor, si voy a Ibarra primero o luego Tabalo y luego Quito o a la inversa, enamórense de esa logística, enamórense de esos problemas de diseño porque ahí está verdaderamente la pasión. No tanto enamorarse de las soluciones, porque la solución finalmente es la solución, se cierra el programa, se lo testea o se lo prueba y ya está.
No nos podemos enamorar de la solución, enamorémonos de los problemas para entonces ser apasionados sobre el cómo lo voy solucionando. ¿A quién quiero sorprender? Ese es un importantísimo paso en la innovación turística, porque ¿a quién quiero entonces hablarles sobre esto? ¿Es a la comunidad más joven? ¿Es a un grupo generacional diferente al que generalmente he estado comercializando? ¿Es al LGTB? ¿Es tal vez a las parejas más jóvenes que no tienen hijos? ¿A quién quiero sorprender con este producto? Y finalmente, ¿cómo lo voy a comunicar? Voy a hacer redes sociales, campañas en redes sociales, promoción en redes sociales, promoción en página web, grupos de WhatsApp, distribución, etcétera. Es decir, ¿cómo voy a comunicar todo esto que yo le he llamado en este caso innovación en turismo? Entramos entonces a la parte 3 de este masterclass, que es entonces entendiendo el genoma del viajero, porque la pandemia nos obligó a cambiar, a mutar rápidamente. Y la palabra mutación por el tema de la pandemia mismo ha sido algo que hemos hablado mucho en estos días. El mutar significa un cambio repentino y claro, en turismo nos ha tocado cambiar repentinamente, de no tener nada o muy poco a cambiar a quién le estamos conversando. Hoy en día, claro, en el Ecuador estamos conversando con potenciales visitantes del Ecuador mismo y un poquito de los internacionales. Y poco a poco esto irá cambiando y el mix regresará en algún momento en el futuro a mayoritariamente tener turistas internacionales y también turistas ecuatorianos. Por lo tanto, este es un momento único en la historia de ese genoma del viajero para poder hablarle a la comunidad ecuatoriana, porque nunca hemos podido hablar a la comunidad ecuatoriana en términos turísticos profesionales. ¿Y por qué sucede eso? Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para que comprendan bien qué es este mensaje y por qué esta lista de temas de acá del genoma del viajero. Es porque el ecuatoriano, cuando viajamos dentro de nuestro país y solo tenemos que ver nuestra conducta viajera, para irnos a Otavalo no llamamos a una agencia de viajes o a un tour operador. Bien sencillo, empacamos un par de cosas, a veces ni empacamos un par de cosas, simplemente nos vamos en el auto y ya llegamos a Otavalo, 116 kilómetros de distancia, los manejamos, a veces hasta nos vamos sin gasolina, ponemos en el camino, es decir, no hay una planificación alrededor. Si queremos avanzar un poquito más allá, digamos hasta Ibarra, pues tampoco hacemos una planificación que implique llamar a una agencia de viajes o llamar a una tour operadora. Como que damos por entendido que el ecuatoriano ya conoce su geografía. Y claro, eso hace que el ecuatoriano se mueva en una zona de confort turística muy pequeña, de un rango muy limitado, porque es muy diferente si alguien dice, me voy a ir, por ejemplo, hasta Loja y quiero irme hoy mismo hasta más allá de Loja y llegar a Vilcabamba. Tal vez no necesito todavía la agencia, pero sí necesito investigar un poco. Sí necesito entender distancias, sí necesito entender si hay un lugar de pernoctar en la mitad del camino y cosas así, ¿no? Por lo tanto, está el conocimiento del genoma del viajero ecuatoriano, está asociado a esa zona de confort que los ecuatorianos tenemos. Por lo tanto, los que estén en turismo y ya estén pensando en crear estos programas, no pensemos en los programas que ya existen, porque entonces no estamos dando nada nuevo, no estamos dando ningún diferenciador. No pensemos en el hermoso programa Otavalo. Otavalo es hermoso como tal y visitémoslo de la manera como es, pero pensemos en qué componentes alrededor de Otavalo obliguen a que la conducta del potencial viajero empiece a preguntar más sobre esos otros destinos. Ahí entonces estamos entendiendo que el genoma del viajero ecuatoriano es muy diferente al genoma del viajero americano, norteamericano, inglés, alemán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el genoma del viajero ecuatoriano es único. No podemos asumir que aplica para cualquier nacionalidad. ¿Cuál es el entorno que tenemos ahora para entender qué pasa con ese viajero ecuatoriano? Es que todavía estamos en un ambiente de incertidumbre y la incertidumbre va por varios lados.
oímos noticias de contagios, estamos todavía en pandemia, estamos en cierto nivel de excepción o estado de excepción, tenemos confinamiento en ciertos momentos, tenemos toque de queda, etcétera. Y esto hemos notado cambia a veces de las 12 del día a las 6 de la tarde. Nos ha tocado pasar. Por lo tanto, por esa razón les puse como primero que el entorno es un entorno de incertidumbre. Por lo tanto, tenemos que trabajar esa incertidumbre y ser muy flexibles en el entorno, que las cosas cambien permanentemente. Esto sabemos va a ir poco a poco suavizándose en el tiempo, pero en el tiempo sabemos que no significa de aquí en 6 meses, de aquí en 8 meses, porque no hay un forecast, hay un nowcast. Segundo, tenemos que dar protocolos de bioseguridad. Tenemos que hablar de los protocolos de bioseguridad. Esto se volvió mandatorio. Hoy en día, para armar un paquete, tenemos que pensar en cómo va a estar la salud de mis visitantes, de mis exploradores, para yo tener confiabilidad como operador turístico. Si no tengo a esos protocolos de bioseguridad súper claros y los explico con todo el lujo de detalle y tengo los datos en páginas web, en redes sociales, etcétera, estoy haciéndole un harakiri a mi credibilidad. Por lo tanto, antes de hablar del pajarito, tanto el tamaño de la habitación, no sé cómo, etcétera, hablemos de cómo va a estar la salud cuando usted venga conmigo. Luego es la flexibilidad comercial y operativa. Es decir, aquí tengo que pensar no únicamente en el viaje de 3 días, 2 noches, y ese es el único que existe y ese es el único que voy a armar. Tendré que pensar en viajes de 2 días, 1 noche, tendré que pensar en algunos casos en viaje por el día, tendré que pensar en un 3 días, 2 noches, dependiendo qué destinos estoy incluyendo. Es decir, tiene que venir una flexibilidad operativa atada a una flexibilidad comercial y una estructura de precios que también no diga, es que solo yo vendo tales paquetes y cuestan tanto. Esa flexibilidad comercial la tengo que regar en las oportunidades de armaje que vaya teniendo. Hay que tener mucha sensibilidad porque es momento en donde la sociedad se volvió sensible. Y ahí es donde viene o el mejor aliado de la sensibilidad puede ser cualquier operación o destino que verdaderamente practique la sostenibilidad. Entonces, si hay destinos, por ejemplo, de poco contacto con gente, experiencias de naturaleza, experiencias que dejen un valor en las personas, esas son las que van a estar atadas con la sensibilidad de la sociedad actual. No sabemos si esto vaya a cambiar a futuro o se quede. No sabemos. Ojalá se quede, porque es momento también de que se den estos cambios disruptivos en el manejo del turismo e ir saliendo de una masificación del turismo, incluyendo el turismo ecuatoriano dentro del Ecuador. En el armaje también, y ahí entender el genoma de este viajero, es las experiencias transformacionales. Tengo que basar mucho del empaquetamiento en cómo yo voy a intentar transformar a esos visitantes. Va a ser con las explicaciones de mis guías, va a ser con los paisajes únicos, va a ser con experiencias que me permitan conocer más de una comunidad, va a ser la comida de la comunidad, va a ser una experiencia gastronómica. ¿Cómo voy a transformar a ese visitante? El momento que yo lo transformo a ese cliente que viaja conmigo, seguramente me va a llamar para la transformación número 2 y la número 3 y la número 4, porque le encantó esa experiencia de poder transformar. Porque en el día a día, recordemos lo que les dije, yo ya sé cómo irme a Otavalo, yo ya sé cómo irme a Ambato, yo ya sé cómo llegar al Quilotoa por mi cuenta, pero yo tengo problemas si me quiero ir a un sitio muy lejano. Si me quiero ir a Malacatos, yo voy a tener que tener algo más de contenido y alguien más que me explique para que mi experiencia sea verdaderamente transformacional. Y finalmente, llegando a los últimos, tiene que ser una comunicación oportuna. Ustedes saben en el proceso de armar los días que es más adecuado enviar ciertos posteos, los días en donde es más adecuado una campaña vía correo electrónico. Es decir, la comunicación tiene que ser oportuna, pero tiene que ser al mismo tiempo enganchante. Es decir, no puedo únicamente mandar bien el posteo o armar bien el posteo si yo no engancho
a esos potenciales viajeros que vienen conmigo. Y finalmente, lo que les decía en la parte anterior, creatividad permanente. Nada está escrito en piedra, por lo tanto, no creamos que el primer paquete que armamos va a ser el único que voy a crear y el único que me van a comprar y el único que me va a hacer exitoso. La creatividad tiene que ser permanente para yo poder entonces saber monitorear qué cambio, cómo le mejoro y dar permanentemente un programa bien sostenido y bien armado para estos visitantes. Haciendo un pequeño paréntesis en el tema de sostenibilidad para que ustedes comprendan el tema de desarrollo sostenible, es el buscar experiencias transformacionales que puedan integrar esta sinergia que ustedes ven en el gráfico de la derecha. Si yo puedo ayudar a la comunidad, si yo puedo ser un eje que transforma también a la comunidad, que yo puedo transformar el ambiente, o sea, la naturaleza de ese sitio. Y finalmente, como empresa, yo puedo generar ingresos que mejoren la calidad de vida del ambiente y no se diga de las comunidades. Finalmente, estaré generando desarrollo sostenible en el sitio. No importa cuánto, lo importante es trabajar en esta sinergia y el momento que estamos en esta sinergia, finalmente entonces decimos que el turismo verdaderamente contribuye a que a un país, una empresa, una actividad económica finalmente tenga una serie de beneficios. Vamos cerrando entonces esta parte, la número 3, que es entonces entender esto que oímos todo el tiempo, ¿no? Turismo experiencial, turismo vivencial, etcétera. Y les he puesto un poquito en diferente color para entender qué significa esto, para que ustedes lo incorporen en estos programas que ustedes quieran armar a futuro. Y claro, lo que es parte de este masterclass, y ya escucharemos detalles del concurso y las bases de esto, es entender que turismo vivencial es una oportunidad que tenemos nosotros, es decir, los profesionales en turismo. Veámoslo como una gran oportunidad. ¿Y una oportunidad de qué? De ofrecer experiencias de vida. Quienes han ido, por ejemplo, a Galápagos, ya solo el estar en Galápagos es una experiencia de vida. Pero el momento que yo hago snorkeling con pingüinos, el único pingüino tropical del mundo, yo me voy a acordar toda la vida de esa experiencia. ¿Podré ver pingüinos en otros sitios del mundo? Sí, pero ¿podré hacer snorkeling en el agua, calientito, con sol, en otros lados del mundo? Seguramente no. Lo voy a poder hacer únicamente en Galápagos. Por lo tanto, redundando en esta idea, pensemos siempre que el turismo vivencial tiene que ser una oportunidad de ofrecer experiencias de vida que permitan al explorador o al visitante transformar su viaje en algo que genere valor. Y las dos palabras claves de ahí, transformar la una y segundo, que genere valor. Y valor no es económico, ¿no? Es un valor que yo pueda apreciar el destino, que yo pueda apreciar la experiencia y sobre todo apreciar quién me llevó a este sitio, qué empresa me trajo acá, qué mensaje me dejaron, cómo yo puedo comunicar ese mensaje a terceros. Vamos entonces a crear turismo y aquí vamos entonces a entender esto del armaje de los paquetes. Les he dado hasta ahora un poquito de la teoría, pero vamos entonces rápidamente a revisar qué es esto de crear turismo y cuál es el objetivo de esto. Es promover como consejero de viaje el interés por visitar Ecuador, dando a conocer los lugares turísticos y las experiencias que pueden vivir en estos. Naturaleza, cultura, actividades, gastronomía, entre otros, ¿ya? Ese es el objetivo de este gran concurso y gran actividad que se ha organizado y el Masterclass es parte de esto. El Masterclass viene a ser más o menos como su enciclopedia que nos va guiando un poquito de cómo ir creando estos paquetes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a grabar 3 videos y los detalles de todo esto ya vienen más adelante con Verónica, que nos va a contar a fondo los detalles de cómo funciona el ABC de este programa, pero la idea es grabar 3 videos cortos con estos contenidos. ¿Por qué el turismo es un negocio atractivo y por qué estudiar turismo? Es decir, el que quiera ser un influenciador, un bloguero de viaje,
tiene que hablar en este primer video, por 30 segundos, de este tema. ¿Por qué el turismo es tan bacán, como decimos coloquialmente, ¿no? ¿Por qué es tan lindo? ¿Y por qué en el Ecuador es tan lindo? Segundo, ¿por qué deben visitar los ecuatorianos su país? ¿Por qué deberían visitar los extranjeros este país? ¿Qué experiencias podemos crear en estos destinos elegidos? Llámense la Amazonía, Galápagos, los Andes, etcétera. Y luego específicamente, ¿por qué visitar Mashpee Lodge, Casa Gangotena o Finch Bay? Ya van a ver los detalles que ya les voy a contar de estas propiedades para que ustedes comprendan cómo ir armando entonces un paquete y poder grabar estos videos y darle una forma de redes sociales, una forma multimedia, telemática, fácil de compartir en redes de esta gran iniciativa que tenemos con la UTLA. ¿Ya? Entonces, esos detalles, como les digo, Verónica va a conversar más adelante del qué y cómo funciona. Pero esta es la introducción entonces para entender cuáles son estos destinos en donde vamos a trabajar los diferentes contenidos, o sea, los videos, y vamos a empezar con Galápagos, porque ahí en Galápagos, y ya veíamos un mapa hace hace unos momentos atrás, vemos la isla Santa Cruz, vemos ahí Puerto Ayora, el área poblada más grande de las islas, y ahí está el Hotel Finch Bay. Ahí les he puesto el logo inclusive del Hotel Finch Bay. Esto es lo que tenemos que acordarnos, que está en Galápagos, que está en la isla Santa Cruz, que está ahí en la costa sur de la isla, y el hotel está rodeado de una serie de atractivos naturales de la naturaleza clásica de Galápagos, la zona costera, la zona árida, todo lo que es Galápagos como tal, estas hermosas playas. De hecho, esta es la playa que está ahí al frente del Hotel Finch Bay, que ustedes la pueden poner en consideración al momento de armar su paquete. Entonces, si ustedes tienen huéspedes o potenciales visitantes que les guste el agua, hacer snorkeling, kayak, actividades, la playa mismo como tal, entender la naturaleza insular en una costa, pues el Hotel Finch Bay va a ser una gran plataforma para este tipo de actividades. Si ustedes están queriendo armar un paquete que incluya Finch Bay para familias, perfecto. Para una familia, el tener una piscina y el tener un programa más flexible donde yo puedo ir a la playa, regresar a la piscina, volver a la playa, comer, etcétera, etcétera. Claro, el tener estas facilidades de hotel les va a dar a ustedes la facilidad de ir armando entonces un paquete. Y ya es decisión de ustedes. Si ustedes consideran que entonces 5 días en Galápagos es lo adecuado en el Finch Bay con sus programas, para eso hay unas páginas web que tenemos, y también en redes sociales lo pueden encontrar para que ustedes se enteren de los detalles de cómo funciona el hotel y sus actividades. Pero lo que sí es importante comprender es que este hotel en Galápagos, en la isla Santa Cruz, tiene la gran facilidad de no solo ofrecer alojamiento, comida, etcétera, sino también de ir a conocer las islas que son parte del Parque Nacional en su propio yate, que es el yate Sea Lion, que lo ven acá en la foto de la derecha. Pero lo importante es que voy a conocer las islas del Parque Nacional, es decir, no voy a estar solo en una isla, y voy a conocer lo que le hace a Galápagos famoso. La Roca Pináculo, como vemos acá en la isla Bartolomé, los pingüinos, lobos marinos, lobos de 2 pelos, piqueros de patas azules, etcétera, etcétera. Para eso viene la parte de investigación, donde ustedes harán un paquete que incluya Finch Bay y los atractivos de Galápagos. Otro atractivo, o digámosle el otro destino, va a ser el noroccidente de Quito. Aquí está Mashpee Lodge, que es parte de la reserva Mashpee y es parte del distrito metropolitano de Quito. Y si ustedes ven en la mitad de este bosque frondoso, ahí por la mitad vemos un poquito en la cuchilla justamente de la montaña, ahí está el lodge, y de ahí podemos hacer una serie de actividades. Para darnos una idea, para quienes todavía no han estado en Mashpee Lodge o en el área geográfica, esto es lo que significa la geografía de este sitio. Es lindo porque si trazamos una línea recta, ¿no es cierto?, desde Quito hasta donde está Mashpee, son solo un poquito menos de 60 kilómetros. O sea, la distancia es insignificante desde Quito hasta donde está Mashpee. La gran diferencia es que para yo poder llegar a esta área protegida, yo tengo que ir bordeando esas cuchillas de montaña que veíamos en la foto anterior
e ir bajando de a poquito en altura hasta poder bajar desde Quito, 2.800 metros sobre el nivel del mar, hasta aproximadamente 1.400 metros. Por eso es que el viaje en sí, y ustedes ven la carretera y los diferentes sitios, incluye la inversión de aproximadamente 3 horas y media de camino hasta poder llegar a Mashpi. Pero lo bonito de esto es que el camino es parte de la experiencia. Entonces, piensen ustedes, cuando están diseñando un paquete, el transporte o el contenido entre el punto A y punto B es tan importante como llegar finalmente al destino, porque si no, entonces esas 3 horas y media de camino se vuelven insoportables y se vuelven sobre todo imposibles de llegar. Parece que nunca llegamos, nunca se acaban las 3 horas y media más largas de su vida. Seguramente parece que fueron más, cada hora más de 60 minutos en este sitio. Por lo tanto, pensemos en atractivos, en cosas, actividades que podemos hacer en el trayecto, y por eso les he puesto este mapa para que ustedes comprendan qué sitios, qué lugares se van visitando, y en su investigación, los que consideren este destino como el adecuado, pues puedan armar un programa muy interesante. Y claro, queda en sus manos decidir cuántos días me voy a Mashpi. Un programa de 3 días, un programa de 4 días, un programa de 2 días. Pensemos bien, y ahí viene la parte investigativa de ustedes, metiéndose a las páginas web, entendiendo qué nomás ofrece Mashpi con respecto a su oferta gastronómica, a su oferta hotelera, a su oferta de actividades en biodiversidad y qué se puede hacer con la comunidad. ¿Y qué es lo que hacemos ahí con los exploradores? Si solo caminamos, si es que hay cascadas, si puedo nadar, si puedo explorar el bosque tanto en tierra como arriba en el dosel, y eso queda en sus manos para ir armando, ¿no es cierto?, este destino. Si voy a ver aves, si voy a ver reptiles, si voy a ver toda la biodiversidad del noroccidente, si voy a tener contacto con la comunidad y entender quiénes son, por qué están ahí, de qué se trata el proyecto, cómo es que esta comunidad en el pasado, hablemos de hace aproximadamente 20, 30 años atrás, todavía dependía de la tala del bosque, y hoy en día esta gente es la gente más apasionada que ustedes pueden encontrar en las comunidades de ahí, de este sector, y que explican con una pasión sus animalitos y sus aves y sus reptiles y cómo era la vida antes y cómo es la vida ahora. Y si eso se puede pasar a las siguientes generaciones, pues qué mejor. Y ahí vemos miembros jovencitos, pero que ya viven en Mashpi entendiendo su entorno de una manera tal vez como sus padres nunca lo tuvieron. Y ese es el trabajo, eso es lo bonito de trabajar en proyectos sostenibles como es Mashpi, naturalmente, en donde nosotros podemos crear un cambio y un cambio duradero en el tiempo para las siguientes generaciones. Interesémonos por la ciencia y veamos cómo Mashpi puede ser algo interesante para un mercado al que ustedes consideren armar este paquete o este programa turístico. Entonces, recapitulando, ya tenemos Galápagos como tal, ¿no es cierto? Con el Hotel Finch Bay, ya tenemos el noroccidente de esta parte de la sierra con Quito y el Distrito Metropolitano, y otro paquete, otro destino, el tercero en este caso, es Quito como tal y los Andes alrededor, en donde el producto central va a ser, y ya conversamos un poquito, Casa Gangotena en el centro histórico de Quito. ¿Para quién sería este paquete? ¿A quiénes le ofrecerían? ¿Le ofrecerían ustedes algo exclusivo en el centro histórico, donde está ahí, claro, todo el arte colonial, las iglesias, las plazas, los conventos, la historia, no solo que Casa Gangotena tiene, sino la misma historia del centro histórico? ¿A qué mercados ustedes le entrarían con estos mensajes? ¿A quiénes creen ustedes que el centro histórico puede ser atractivo, puede ser llamativo, puede dejar estas experiencias de vida? Piensen bien en el momento de diseñar y piensen bien qué contenidos le ponemos. Nos vamos hasta la mitad del mundo, exploramos un poquito por el día los museos que hay acá, el mismo centro histórico, los volcanes que hay alrededor de Quito. ¿Cuántos días puedo tener acá? ¿Puedo irme por el día al Cotopaxi? ¿Qué será bueno? ¿3 días, 2 noches? ¿4 días, 3 noches? Armen muy creativamente este programa, que es el tercero y tiene como base la ciudad de Quito y como producto o propiedad Casa Gangotena.
Con eso entonces tenemos ya la base para entender que aquí es la gran oportunidad de ustedes para hacer un cambio que de pronto empieza siendo una innovación sostenida en sus conceptos y termina siendo una innovación disruptiva por lo que ustedes produzcan. Y ahí es donde está el éxito de poder tener esta sinergia y esta colaboración entre la UDLA y nosotros en el campo como Metropolitan Touring. Charles Darwin dijo algo muy claro, muy puntual, y que hoy en día lo estamos aplicando a diario. Y dijo, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Si nosotros nos podemos adaptar fácilmente a un mundo de cambios, automáticamente estaremos mejor preparados para todo lo que vaya viniendo, porque no se olviden, sigue siendo un mundo de incertidumbre y sigue siendo un mundo donde ya no hay forecast, sino nowcast. Por lo tanto, quienes ya han estudiado algo de psicología en sus primeras clases, ustedes recuerdan la famosa pirámide de Maslow que vemos acá a la derecha, la cual de acuerdo a los estudios en ciencias de turismo, le podemos decir, ha permitido cambiar el orden de estas necesidades en turismo. Y me refiero en este caso a la pirámide que ustedes ven a la izquierda, en donde, claro, las necesidades esenciales, las que están acá abajo, que Maslow nos decía, las necesidades fisiológicas como comer, respirar, es decir, sin eso no podemos existir. En el mundo del turismo, donde hay conceptos de, no quiero decir lujo necesariamente, sino buenas experiencias duraderas, memorables, etcétera, la alta calidad de servicio y contenido del producto viene a ser una de esas necesidades fisiológicas. Y miren cómo va cambiando o cómo va a medida que vamos subiendo en esta pirámide de la izquierda y vamos entendiendo que las actividades con autenticidad, donde tenemos algo único que ofrecer, donde tenemos muchos diferenciadores, diferente a una llamada Zoom, que por cierto, sí, yo sé que esta es una llamada Zoom como tal, pero este es un evento, este es un masterclass que estamos involucrados. Diferente es una llamada Zoom de ustedes a un primo o de ustedes a un amigo. Claro, ese es algo súper impersonal, es algo que no pueden ustedes tener demasiadas experiencias auténticas. Y así entonces esto va subiendo y lo bueno es que esto queda en la grabación para que ustedes vayan comprendiendo entonces qué debo incluir en el diseño de estos programas, pensando en que el visitante, el explorador, el turista, si le queremos llamar así, va a necesitar algunos de estos componentes como tal. Y para cerrar, aplicando un poquito de este darwinismo de negocios de turismo a lo que nosotros que hemos tenido que hacer, adaptarnos, cambiar, acomodarnos y seguir brindando como experiencias, es primero que concentrarnos en que hay que disfrutar del destino sin aglomeraciones. Es decir, no podemos regresar a un turismo masivo, no podemos pensar en un sábado en Otavalo como la única opción para irme al norte de Quito. Tengo que pensar en otras cosas. Dos, hay que recibir y ofrecer, obviamente, las mejores ofertas y precios, que no necesariamente significan descuentos. Ojo, es las mejores ofertas que yo puedo diseñar en base al producto que tengo diseñado. Tercero, reducir el tiempo de espera y aumentar el tiempo de experiencia. Es decir, hoy en día que tenemos este mundo rápido de las comunicaciones, no podemos tomarnos días en contestar. Nos toca ser mucho más recursivos y mucho más rápidos en las respuestas y que sean respuestas con contenido, que valgan la pena, en otras palabras, leerlas, explorarlas, etcétera, etcétera. Cuarto, no pasar la mitad del tiempo esperando en el auto, sino que yo llego a mi punto y ahí tengo una experiencia. Yo llego al punto B y ahí tengo otra experiencia. Es decir, que mientras menos pase en el auto, mejor va a ser esa experiencia. Y finalmente, 5, 6 y 7, ser el dueño del tiempo y calendario. No puedo sacar solo un programa y decir yo solo tengo programa de 5 días y nada más. Pensemos 5 días, 6 días, 4 días, etcétera, etcétera.
fomentar los vínculos, es decir, crear estas asociaciones entre viajeros parecidos para que ellos compartan y se conviertan en los mejores embajadores del Ecuador dentro del Ecuador. Y finalmente, en esta temporada actual de pandemia, era COVID, como quiera llamarlos, el momento que activamos todo este aparato económico, estamos ayudando, apoyando a la economía local. Y con eso dicho, aquí lo que quiero compartir es eso en visual de cómo hemos ido adaptando a esas realidades, parte de este darwinismo en negocios, porque claro, Casa Gangotena en algún momento tuvo principalmente visitantes internacionales, ahora tiene un mix de mayoritariamente ecuatorianos y pocos internacionales, pero también tenemos que incursionar en cómo doy esa experiencia a otros niveles, incluyendo Galápagos, incluyendo Quito, cuándo en el tiempo se dieron estas cosas, cómo yo tengo que mantener esa pasión en lo que estoy contando a esos mercados, cómo le voy a dar estos programas, cómo me voy a flexibilizar en mis políticas comerciales y en mi diseño y en mi planificación, cómo me van a ver como un destino seguro, como una operación segura, con los certificados, con los protocolos, con los destinos especiales que si alguien trata de hacer por su cuenta, no puede hacerlo por su cuenta, sino que tiene que venir donde mí para poder conversar sobre estos datos. Ahí es donde viene esta creatividad y estos son programas que hemos creado desde que inició la pandemia, o sea, desde julio 2020 a nivel turístico, para poder sobrevivir en el tiempo y sobre todo adaptarnos a esta nueva realidad, para poder justamente estar a la mano. Y estos son programas que se venden aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Y bueno, aquí unos ejemplos adicionales y cómo hemos ido adaptando estas realidades a los diferentes momentos. Y para finalizar en esto es entender que el nuevo lujo finalmente es contemplar la vida desde un lugar remoto y natural. No podemos contemplar la vida desde una perspectiva masificada, desde una perspectiva impersonal. Tenemos que hablar de estos nuevos lujos y estos nuevos lujos tienen que ir de la mano con estas nuevas experiencias, con estas nuevas oportunidades de generar valor en los visitantes. Eso es lo que esta tarde, noche he querido compartir con ustedes. Espero les haya gustado estos conceptos en este masterclass de cómo convertirse en creadores de viajes, en influenciadores de viajes, en ser estos embajadores apasionados por su país, que entienden el país para entender entonces cómo poder comercializarlo, operarlo, venderlo y sobre todo contagiar a que otros ecuatorianos digan, yo le seguí a Pepito porque me encantó su explicación de Mashpi, o yo seguí a Daniela porque me encantó su explicación de Casa Gangotena y la historia y todo ese rollo. Y también me encantó luego la explicación de Marco porque me hizo apreciar Mashpi y la biodiversidad del noroccidente. Con ese bagaje de información, entonces nos lanzamos y seremos unos excelentes profesionales en turismo. Dicho eso, entonces, creemos turismo y le paso la palabra ahora a Verónica para que nos dé todos los detalles relacionados a este lindo concurso que tenemos, los premios que hay, porque seguramente ustedes están también con mucho interés de escucharlos. Y yo primero agradecerles por su tiempo, por su paciencia y espero les haya gustado este masterclass que hemos tenido junto con la sinergia que tenemos entre la UDLA y Metropolitan Touring. Muchísimas gracias, Francisco. Como nos comentó Francisco, nuestro concurso básicamente consiste en grabar 3 pequeños videos y que suban a sus perfiles de redes sociales. Suponemos que por su edad seguramente va a ser Instagram, los que somos más viejitos estamos en Facebook y somos también afines un poco a Instagram, pero sabemos que Instagram en su edad hay mayor afinidad. Entonces, estos 3 videos tienen que ser máximo de 30 segundos los 2 primeros, ¿ya? Entendemos que ahora por el confinamiento también, que no va a durar siempre, porque ahorita estamos hasta más o menos el 20-22 de mayo, pero sabemos que nuevamente vamos a salir, a volver, porque la vida no va a parar, ¿no? Esto es simplemente un stand-by, por decirlo así. El primer video, como les dijo Francisco, es sobre por qué el turismo es un negocio y por qué estudiar esta carrera. Esta es una carrera de futuro, es una carrera para la cual estamos preparándonos ya.
Es decir, estamos viendo ya qué es lo que está pasando, lo que les explicó Francisco es cómo está funcionando ahorita ese giro que hemos tenido que dar. Y yo sí considero particularmente que el turismo se va a convertir en algo de primera necesidad, porque hacer teletrabajo y teleestudio ya ha generado esa necesidad de salir a un espacio, a irnos a otro sitio, porque tenemos que disipar. Entonces, definitivamente, las cosas están cambiando y estamos viendo cómo estamos yendo hacia allá. El segundo es elegir un destino que les gustaría a ustedes visitar en Ecuador, ya cuando ya no estemos confinados, y justamente contarnos ese destino que les encantaría. Puede ser una montaña, puede ser una reserva, puede ser un bosque, puede ser inclusive otra ciudad, y que nos digan por qué los ecuatorianos deberíamos ir a ese sitio, ya por qué deberíamos visitarlo, por qué deberíamos ir allá a vivir esa experiencia de conocer, tal vez de saborear, de apreciar sonidos, ¿ya? Y también por qué lo deben hacer los extranjeros. Recuerden que nosotros, obviamente, como ecuatorianos tenemos nuestra cultura y los extranjeros, dependiendo del país donde se originen, van a tener tal vez otra perspectiva, ¿no? Van a ver otras cosas tal vez diferentes desde su cultura. Y finalmente, el tercer video, la tercera cápsula de 15 segundos es ¿por qué visitar cualquiera de los 3 hoteles de Metropolitan? ¿Ya? Ustedes entren a las páginas, ¿no es cierto?, de Mashpee Lodge, de Casa Gangotena y de Finch Bay. Mashpee Lodge, en el noroccidente de Pichincha, está súper cerca a Quito. Casa Gangotena, aquí en Quito, en la plaza de San Francisco, en el centro histórico, y Finch Bay en Islas Galápagos. Elijan un hotel, ¿ya? Busquen información, como les digo, en la página, vean, conózcanlo, y utilizando fotos, pueden hacer también un collage, ¿no? Como sea creativo para ustedes. Cuéntenos por qué deberíamos ir a ese establecimiento, ¿ya? Los premios, tenemos 2 premios, primer lugar, segundo lugar. El primer premio es un paquete de 2 días, 1 noche en Mashpee Lodge. Una vez que ustedes ya vean, ¿no es cierto?, tanto Mashpee Lodge como Casa Gangotena, realmente van a enamorarse de los sitios y obviamente decir, wow, este premio. Está incluido la alimentación, las bebidas soft y lo que tiene que ver con caminatas y charlas dentro de la reserva. Tendrían una beca del 28% para estudiar con nosotros turismo. Y finalmente la posibilidad de convertirse en influencers turísticos con el auspicio de Metropolitan Touring, para lo cual el momento que vayan a disfrutar del premio van a crear un video que van a tener que subir a sus redes sociales. Todos estos videos, ¿ya?, con los que se participa, tienen que estar subidos en sus redes sociales, tienen que etiquetarnos, tienen que seguirnos tanto a nosotros como Escuela de Hospitalidad y Turismo de la UDLA y UDLA, y de igual manera a los 3 hoteles que les hemos mencionado, a Mashpee, a Casa Gangotena y a Finch Bay, y poner 2 hashtags, que es Mi Camino en Ecuador, y estamos con UDLA Turismo también. En las bases del concurso que les vamos a compartir por el chat y también vamos a enviarles, y también estaba en el link de descripción, van a poder encontrar con mayor detalle la información. El segundo lugar es una noche de alojamiento con desayuno incluido en Casa Gangotena, ¿ya? Tienen 25% de beca para estudiar con nosotros turismo y la misma oportunidad de convertirse en influencers turísticos. Finalmente les quiero agradecer, esperamos que puedan participar, quisiéramos que todos sean ganadores, pero finalmente tendremos que calificar y tendremos que ver de acuerdo a las bases del concurso quiénes van a tener más likes, quiénes han compartido más con sus contactos, quiénes nos han etiquetado, para poder nosotros decidir, ¿no es cierto?, con base a varios aspectos como creatividad, sonido, etcétera, etcétera. Sabemos que ustedes manejan tecnología y vamos nosotros a definir cuáles son los ganadores una vez que se cierre el concurso, que será el 14 de mayo. ¿Ya? Les agradecemos por haber compartido esta tarde con nosotros en esta masterclass, y no se olviden de seguirnos en las redes sociales que les compartimos justamente en el chat. Yo solo quisiera decir, antes de irnos, Verónica, una cosita, porque al inicio, ¿no es cierto?, yo les hice la pregunta, ¿por qué el turismo realmente importa? Y yo les respondo con esta misma no pregunta.
porque el turismo realmente importa. Esa es la respuesta a esa pregunta inicial que teníamos. El turismo verdaderamente le importa al Ecuador, le importa al mundo. Verónica ya nos dijo, tenemos que salir a disipar en algún momento y, y eso que vamos a disipar se da porque tenemos un nuevo entorno de trabajo, un nuevo entorno de estudios, un nuevo entorno familiar que riquísimo poder salir a la naturaleza, a una ciudad, a una cultura, a un museo, a un convento, a una iglesia, a una plaza, a un café, a un capuchino, etcétera, 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 ya que eso nos va a dar las mejores experiencias duraderas. Así que esa pregunta inicial se contesta con esta frase, porque el turismo realmente importa. Así que me ha encantado estar esta tarde, noche con ustedes. Verónica, muchas gracias por la invitación. No sé si Byron tenga alguna pregunta que en el chat le hayan dejado y la podamos contestar o requiera contestación. No sé si tenemos el tiempo para hacerlo, Verónica. Veo en el chat, no tenemos preguntas. Vamos a enviarles a los chicos igual el video, como quedamos, subimos en YouTube, lo vamos a compartir. Y en caso de que tengan alguna pregunta, la vamos a canalizar a través de Byron para hacerles llegar a ustedes en el caso de que quieran algún tip para poder participar en los videos. Perfecto, excelente. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Francisco, nuevamente. Muchísimas gracias a todos, Berito, igual a Francisco por haber estado con nosotros, a las personas que estarán viendo esta grabación. Igual recuerden, pueden escribirnos en nuestras redes sociales cualquier pregunta que tengan y nosotros les responderemos o también preguntaremos a Francisco para tener su respuesta. Que tengan una muy buena noche y muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Mil gracias, Francisco. Excelente, excelente la masterclass. Te felicito. Muchas gracias, Mónica. Un placer. Sí, me encantó. Gracias, un abrazo. Ya nos vemos. Mil Abrazos. gracias. Chao, chao. Gracias.